El recuento de los acontecimientos políticos, económicos y sociales de México permiten visualizar los efectos generados en la dinámica de la nación. Sin embargo, los movimientos armados de los que México fue protagonista no han sido suficientes para que la historia revele que el anhelado cambio está por llegar. Como ciudadano, es una profunda insatisfacción la que yo vivo, pero supongo que muchos más comparten esta idea, porque vemos que en los varios indicadores de posible desarrollo mexicano nos señalan que no hay realmente un proyecto en relación al presente y mucho menos al futuro. La economía mexicana está estancada desde más o menos 1982, que es la gran crisis del modelo económico posrevolucionario, y no ha tenido un sustituto adecuado. El crecimiento es insignificante. Yo estaba revisando las cifras, unas cifras recientes del año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, 1994, hasta el año pasado, y el crecimiento real de la economía mexicana es de 0.89%. Es un crecimiento insignificante. Podemos pasar al lado político. Durante un tiempo se supuso que íbamos en una marcha lenta, contradictoria, hacia la superación del autoritarismo que nos heredó la Revolución Mexicana, el autoritarismo de un partido de Estado, que es el PRI, centrado en una figura presidencial muy fuerte y con todos los otros poderes jugando un papel simbólico. En el año de 1997, en el año 2000 sobre todo, se pensó que se abría la puerta a un desarrollo real de la política mexicana, que íbamos camino a ser ciudadanos. Pero del 2001, 2002 acá, la situación se revirtió. La independencia y la revolución son luchas muy violentas, pero muy violentas. A veces las minimizamos. Cuando celebramos la revolución y sobre todo la independencia, no nos damos cuenta de la brutalidad que fueron esos dos episodios. La independencia, en particular cuando el liderazgo lo toma Morelos, tiene un proyecto nacional que está resumido en los sentimientos de la nación, y uno de esos sentimientos de la nación, uno muy importante, ¿para qué se hizo la independencia? Propone Morelos que en el futuro la vocación de México debía ser disminuir ese enorme golfo que separa a los pocos con mucho y a los muchos sin nada. No se llevó a cabo, pero estaba presente. En la revolución se avanza, ahí sí se avanza, sobre todo en el cardenismo, pero se detiene después de la Segunda Guerra Mundial. En 1810 el detonante fue un problema externo. Fue la invasión de España por Francia y la ausencia del monarca, con lo cual quedó ausente la figura soberana. Y el problema fue entonces a quién le quedaba la soberanía. Y ahí es donde las élites se pelearon, donde la minoría de españoles vio con mucha resistencia la posibilidad de que los criollos y detrás de los criollos los mestizos les compitieran y fueran ellos todos, el conjunto, los soberanos, el pueblo, el soberano. Ahí está el detonante. Pero en 1810 no tenía por qué estallar eso. El detonante de 1910, eso no es externo, es interno, pero es también un conflicto entre las élites. Si Porfirio Díaz hubiera aceptado realmente
que ya era el tiempo de la democracia, como le dijo a Krillman, y se hubiera retirado en 1910, ya no hubiera buscado la reelección y hubiera abierto con mucha cautela el juego político para que entraran los descontentos como Madero y compitieran contra los porfiristas como Bernardo Reyes, a lo mejor el detonante no existe, aunque sí existía ya una masa de clase media descontenta que apeló a una base popular que vio la oportunidad en ese choque entre los liderazgos. Pero la injusticia social del porfiriato existía desde antes del porfiriato y luego siguió existiendo hasta hoy, y ya no ha habido otra revolución igual. Lo que veo de similitud entre 1910 y 2010 es la fragilidad de las instituciones. En 1810 no eran frágiles las instituciones. La colonia se había mantenido en paz por 3 siglos. Otras colonias españolas en América, como es el Perú, ¿no? Allí hubo la rebelión de Tupac Amaru y una cosa tremenda. Aquí en México no. El grueso de la sociedad no ponía en duda la legitimidad del monarca. En 1910 sí hay quien ya es mayor el número que ponen en duda la legitimidad del porfiriato, por su insistencia, la contradicción que había entre la ley escrita, el marco constitucional, democrático, republicano, etcétera, y la realidad. Pero en 1810 no había ninguna contradicción entre el marco legal y la realidad. Era una monarquía, era una monarquía dura, la legal y la que se vivía. Nadie estaba violando la ley. En realidad, en 1810 quien violó la ley, y en 1808 son los españoles al tener su rebelión que quita al virrey y romper la legalidad. No hay en el gobierno de Fox un auténtico proyecto por transformar la política mexicana. En algún momento, no sé si de desesperación o de optimismo exagerado, Fox le propuso a la dirección del PRI cogobernar el cambio, pero se trataba justamente de superar ya la etapa priista, y poco a poco se fue viendo con claridad que el gobierno de Vicente Fox tenían como intención fundamental llevar a cabo un modus vivendi, una alianza con el antiguo poder autoritario, con el PRI y con sus gobernadores, para detener lo que veían como el mayor peligro, la presencia de la izquierda y la posibilidad de que la izquierda llegara a Los Pinos. Entonces, en esta alianza con lo antiguo, se detuvo toda posibilidad de progreso político. Tenemos entonces que el sistema corporativo del PRI le sirve perfectamente al panismo, que los sindicatos emblemáticos del antiguo régimen, como son el de el CENTE, el sindicato de Pemex, se convierten en apoyos del nuevo gobierno, que no hay una política destinada a enfrentar el problema histórico central de México. Y ese problema es la desigualdad. México es un país que nace en el siglo XIX con una base social producto de la desigualdad. Está fincado en la desigualdad, es su razón de ser en la época colonial. La independencia debió de haber supuesto un camino hacia un futuro distinto. No fue así. El siglo XIX no modificó la desigualdad. La Revolución Mexicana hizo un intento, pero no llegó demasiado lejos y luego se revirtió.
Y cuando viene el gran cambio político, el cambio de la democracia es, entre otras cosas, igualdad política. No requiere necesariamente de la igualdad social, pero tampoco funciona muy bien en un entorno en donde hay una alta concentración de la riqueza y una evidente proporción también muy grande de pobres.